Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido al viaje al centro de la música. Esta tarde toca autobiografía, Duncan Du. Vamos a estar una hora aquí juntos, hablando y repasando las canciones de este disco, escuchándolo juntos, contando anécdotas y sobre todo respondiendo a vuestras preguntas, que podéis empezar a disparar desde ya. Me siento un poco locutor, ¿eh? Eso sí, haciéndolo mal. Bueno, pues deberíamos ponernos un poco en situación y recordar un poco cómo era la situación de Duncan Du en ese momento, ¿no? Duncan Du era un grupo de éxito, un trío de éxito, que venía de publicar un álbum, El Grito del Tiempo, que había funcionado... Sí, no me he afeitado, tienes razón. Había funcionado muy bien, hubo una gira muy potente, pero tras esa gira Diego y yo decidimos continuar en solitario y tras un paréntesis de un año prácticamente empezamos a preparar este disco, ¿no? Es decir, este álbum, aunque es el siguiente, que es una obviedad, al grito del tiempo, bueno, en medio hay una especie de disco rareza que se llamaba Grabaciones Olvidadas, pero a lo que voy es que aquí hay un salto, aquí se produce un cambio radical, ¿no? Duncan Du deja de ser un grupo, una banda, con un sonido muy característico y pasamos a ser dos escritores de canciones, dos cantantes, que nos rodeamos de un montón de músicos para hacer discos, ¿no? Y este fue el primero de ellos y bueno, probablemente tocamos aquí techo, ¿no? Demasiado pronto, claro. Éramos muy jóvenes. ¿Se oye la música? El miedo vive dentro del pantalón. Cuando Diego me pasó ese cacho de letra, recuerdo que tuvo su cosa, ¿no? Pero bueno, ahora ya me he acostumbrado y no me imagino la letra sin esa frase, ¿no? Pero fue una frase un tanto conflictiva, entre comillas, ¿no? Bueno, pues Diego y yo nos juntamos como para... Escribimos, perdón, como unas 50 canciones para este disco y desde el principio tuvimos claro que iba a ser un álbum doble, ¿no? Eso era algo en la época muy arriesgado. De hecho, Duncan Du, este disco, Autobiografía, fue el primer disco doble que no fueran grandes éxitos o un disco en directo. Y era el primer disco de un álbum de estudio español doble, era una apuesta bastante arriesgada, pero lo tuvimos muy claro desde el principio. En ese sentido, Autobiografía ya nació como un álbum conceptual, ¿no? Y bueno, pues nos pusimos a escribir canciones como locos, sobre todo Diego, que en esa época tenía una facilidad terrible para hacer canciones. Me dicen por aquí que el efecto este blanco y negro, que me lo he currado guay, queda mal porque da saltos. ¿Lo paso a color o seguimos así? Siena, ¿tú qué dices? Seguimos en blanco y negro, claro que sí. Cuando termine esta pequeña chapa que me he currado, me podéis empezar a preguntar a saco, ¿vale? Ya no sé qué estaba diciendo. Ah, bueno, que escribimos un montón de canciones, sobre todo Diego, que era el que tenía una facilidad innata, ¿no? Y bueno, este disco yo creo que no es nada pretencioso, pero es terriblemente ambicioso, ¿no? En ese momento sentíamos que podíamos hacer todo o casi todo y bueno, como siempre fuimos muy esponjas y en esa época nuestro abanico de influencias era gigantesco, pues
el disco realmente, musicalmente, no tiene un hilo conductor, sino que... Si en esto de hacerlo en casa con la familia pululando, perdonad, perdonad. Cabía un poco todo, ¿no? Es un disco muy ecléctico, muy variado, hay rock, hay pop, hay un poco de todo, ¿no? Y entonces, ¿qué es donde quería llegar? Molesta los saltos, me están diciendo por aquí. Ay, pues que es como una película antigua. Sí, me ha pasado al color raro. Hay un color intermedio entre esto y el color. Pues lo que quieras. Ah, pero ya no están los dientes. ¿Este? Ah, así soy un radiofónico. Este es el que quitar, este es el que tú lo quieras. Pues ya. Con esta canción arrancaban los conciertos. Rosa Gris. Aquí quería llegar. Este fue el primer single de éxito. Bueno, el primer single, que fue un single de éxito con la voz de Diego. Y bueno, creo que es un grandísimo tema. Quizás un tema que enlazaba este nuevo Duncan Du con el Duncan Du más del pasado, ¿no? Pero es curioso porque un poco nuestra referencia en este disco eran los Beatles. Nosotros no escondimos que queríamos hacer un disco un poco a imagen y semejanza del blanco de los Beatles. También una portada blanca, 30 canciones igual que los Beatles. Pero luego, la verdad es que ahora lo he escuchado con el tiempo, o sea, vamos, lo he estado escuchando estos días y hay muy poco Beatle en las canciones, ¿no? O sea, las canciones no tienen un concepto muy Beatle, ¿no? Quizás el concepto Beatle de que todo vale, eso sí, pero luego yo creo que hemos hecho discos con mucho más sonido Beatle, tanto como Duncan Du como en solitario, ¿no? Yo creo que es un disco que se acerca mucho más al power pop de finales de los 70, ¿no? De hecho, en la gira de autobiografía, el look y todo era mucho más cercano a los Clash, que era un grupo que nos encantaba, ¿no? Estas mandolinas son un poco como la continuación de sus ojos negros. La siguiente canción, El nuevo calor, recuerdo que la escribí en clase de arquitectura. O sea, recuerdo perfectamente estar en clase, clase de física, concretamente, y escribiendo esta canción, ¿no? Una canción de evasión, de donde yo quería escaparme de clase y tengo perfectamente grabada la imagen cuando escribí esta canción, que nació con aroma de single, aunque nunca fue single. Otra curiosidad es que Autobiografía fue el primer doble CD, no, o sea, el primer CD en español, o doble CD, no lo sé muy bien, pero bueno, lo que yo os quería decir es que fue un doble CD, o sea, doble carpeta, doble carátula. Luego los doble CDs eran igual de gordos, pero con dos CDs dentro. Pero este no, este era un doble, doble, era una cosa enorme. Y tiene su cosa, tiene su aquel. Ya, vale. Por aquí me dicen que parezco el abuelo de Up. ¿Parezco el abuelo de Up? ¿Es por las gafas? ¿Por la barba? ¿Porque tengo ya 55 años? Iba a comentar una cosa muy interesante de este disco que tengo yo. Atención, bueno, lo estáis viendo aquí en versión espejo.
pero esta es la edición belga, los discos del Crepúsculo. En esta época Duncan Du miraba mucho más a Europa que a América, que era el camino más difícil, y bueno, tratamos de hacernos un hueco en diferentes países de Europa, como el Reino Unido, vía Creation, el Benelux, con los discos del Crepúsculo, en Francia, en Virgin, y bueno, digamos que no tuvimos un éxito de ventas, pero sí tuvimos una cierta repercusión, ¿no? Y sobre todo lo pasamos muy bien. Y precisamente las fotos de autobiografía están hechas en Bruselas. Las hizo Stéphane de Batselier. Creo que son unas fotos magníficas. Las dimos paseando por las calles de Bruselas, entre cacho de grabación y cacho de grabación, ¿no? La grabación, digamos que no fue continuada, hubo varios breaks, y en uno de ellos fuimos a Bélgica a hacer estas fotos. Y recuerdo perfectamente con Diego en una habitación de hotel, en la cama, con todas las fotos en papel, entonces no había ordenadores, y las fotos en papel, en copias grandes, eligiendo un poco, ¿no?, cómo puede ser la portada. Y no había ninguna foto de los dos que nos convenciese, la portada, porque en casi todas uno salía enfocado y el otro salía desenfocado. Entonces al final optamos por esta portada tan curiosa, que es un collage con dos fotos independientes. Yo creo que ya en la portada se notaba ya una madurez que no había en los discos anteriores. Creo que ha envejecido muy bien el arte de este disco. Bueno, la lista de invitados es espectacular. La verdad es que no sé cómo llegamos a tenerla. Me imagino que fue gracias a Colin Fairley, el productor. Pero además de la banda, que era una banda muy completa, empezando por los Attractions, empezaron a llegar ahí, hubo un desfile de invitados impresionantes, ¿no?, que venían ahí y hacían su pequeña cosita en el disco, y bueno, nosotros íbamos alucinando poco a poco. Esta canción, por ejemplo, Dulce Aroma, yo recuerdo que Diego me la tocó en los estudios Track mientras grabábamos El Grito del Tiempo. O sea, que esta canción tenía ya su tiempo. O sea, recuerdo perfectamente estar en las sesiones del Grito del Tiempo, y en un descanso Diego en el piano me tocó esta canción de Dulce Aroma, y ya supimos que era para el disco siguiente. Atención aquí. Esta canción, El viejo camino de la vía del tren, es de las que más cambiaron, porque aunque la producción efectivamente la firma Colin Fairley, porque él se encargó de buscar estudio, banda, de grabar, etcétera, etcétera. Diego y yo llevamos las canciones muy arregladas. Estuvimos primero en los estudios en San Sebastián, en el local de Los Ojos de Carmen, grabando una primera maqueta. Luego fuimos al local de Los Enemigos en Madrid, más de un mes. Seguimos grabando. Y cuando llegamos a Londres, las canciones estaban ya muy arregladas. Pero esta, concretamente, cambió muchísimo. Vamos a escuchar el cuento de la canción en la botella. Canción ya con cuerda. Había canciones muy sencillas y conciertas, y canciones como muy arregladas, ¿no?, como esta.
escucho esta canción ahora y alucino que Diego escribiese esta canción con 22 años, ¿no? La verdad es que fue un salto, de verdad fue un salto muy grande el del Grito del Tiempo a autobiografía. Envuelta en cristal, su patrón, su señor, un lobo de mar que tendrá en su interior la botella de cristal que tendrá Atención que viene, la que que viene. dijo un chico soñando robarla y marchar. Magnífica, me encanta esta canción. No sé si os lo he dicho, pero el disco me encanta, claro. Yo creo que, ya lo he dicho en alguna otra ocasión, ya más recientemente, el disco Canciones probablemente a nivel de influencias y etcétera es el disco más importante de Duncan Du. Pero yo creo que este es el más completo y en el que hay una mayor colección de canciones. Me han preguntado y me habéis preguntado muchas veces si este disco hubiera sido mejor si fuese un disco álbum, o sea, un disco de un solo disco, no un doble. Y mi respuesta claramente es que no. O sea, a mí este disco tiene sentido así, ¿no? Con los altibajos, los cambios de rumbo, las canciones complejas con las canciones sencillas, es decir, las 30 juntas, ¿no? Si hubiéramos quitado la mitad, pues hubiera sido un disco más cercano a Piedras, por ejemplo, ¿no? Un disco con muy buenas canciones. Pero yo creo que los discos dobles tienen sentido precisamente porque pasan muchas más cosas, ¿no? Como en el doble de los Beatles, como en London Calling y como en mi último doble disco es Corazones, Detalle del Miedo, que lo repasamos el otro día. Son discos dobles que yo creo que empeorarían si los cortásemos. Bueno, podéis preguntar, ¿eh? Voy a pasar a la siguiente canción, pues si no, no va a dar tiempo. Esto sí que fue una pequeña patada en los huevos, ¿no? Cuando Diego y yo decidimos que el primer single iba a ser este, ¿no? Evidentemente el disco había canciones mucho más redondas y mucho más fáciles, ¿no? Y que nosotros apostásemos por una canción con un arranque así tan agresivo, con un contenido ligeramente ecológico en la letra, etcétera. Una canción, digamos, más arriesgada, pues fue un reto y la compañía, tengo que decir que le costó, pero nos acabó apoyando y además el tipo nos dio la razón porque fue un gran éxito. El disco, al ser doble, tiene 4 caras y cada cara se abría con lo que Diego y yo pensábamos que eran los singles. Rozando la Eternidad, que fue un single, Entre Salitre, estamos oyéndola ahora, Palabras y Nombre, que fue single, y Las Reglas del Juego, que era el otro single clarísimo, pero nunca llegó a ser single. Luego hablaremos cuando lleguemos a él. Después de Entre Salitre y Sudor venía una de mis canciones favoritas. Mujer sobre el papel. Es una canción que Diego escribió una vez, bueno, según me contó, en un restaurante, en un caserío aquí en el País Vasco. Y bueno, pues en el salón donde estaba comiendo había un retrato de una señora, probablemente la madre o la abuela de los dueños del local, y bueno, pues ese cuadro le inspiró esta canción, ¿no? En esa época Diego escribía muy bien, como siempre, pero con mucha facilidad.
mujer sobre el papel, sus manos dejan eco. Pues yo lo escucho y realmente lo único que me chirría un poco es mi voz. Creo que la música ha envejecido muy muy bien. La voz a mí me cuesta más reconocerme, pero bueno, no me desagrada. O sea, luego canté bastante peor. Pero la música está perfecta. Y este disco tiene 30 años casi. Es que es no, sin casi, 31 años. Otra canción curiosísima, Camisas limpias. En esta canción hay una armónica que tiene mucha presencia y la tocó un super crack de la armónica, pero no nos dejó poner su nombre porque nunca había tocado en un disco de pop, ¿no? Y entonces él se llamaba Larry Alder y nos hizo poner, nos inventamos un nombre para él, Barry Salder, que era bastante parecido, ¿no? Luego, sin embargo, lo he escuchado en discos de Sting y en discos, o sea, que acabó haciendo pop, pero en esta época no hacía nada cercano al pop, entonces como que no quería que su nombre se relacionase un poco con esta historia, ¿no? Pero es guapísima la armónica, ¿eh? Mira, vamos al final. No sé si lo oís, pero la armónica es un disparate. Claro, no era una armónica como esas que toco yo mal, de blues, como las de Bob Dylan. Era una armónica gigante, de esas, con botoncito en medio. Bueno, si queréis saber más sobre Duncan Du y sobre este disco en concreto, aquí hay un libro magnífico en el que hay un par de capítulos dedicados a autobiografía, que está muy bien. Y además acaba con un pequeño texto de Igor Pascual, en el que nos pone muy bien. Así que, libro muy recomendable para saber de Duncan Du. Juanra en el suyo también dedicó a un pequeño, habla un poquito de autobiografía. Aquí tenemos a Black. Ya me he acostumbrado, claro, pero al principio me parecía que la voz de Black, como no pronuncia bien, un poco confundía a la mía, ¿no? Pero ya está en el disco y ya no vamos a tocarla. Esta canción, que es mía, habla bueno, de lo triste que era pasar una Navidad sin la persona a la que querías, ¿no? En aquella época tenía una novia que se iba en Navidades y bueno, de eso habla esta canción, Amarga. Y aquí viene Black a gritar. La siguiente canción, una canción así con un cierto toque estoniano. El camino de la piel. Aquí está mi primer solo de guitarra de la historia. Luego he hecho alguno más, sobre todo con Paco Loco. Pero en esta época fue mi primer solo. Es un solo bastante malo, pero es el primero que he hecho en mi vida, así que lo voy a poner, lo voy a buscar. Creo que viene ahora.
mi solo. Esos metales había tocado con los Rolling. Es el disco que había de todo, una canción así muy estoniana y mira lo que viene después. Otra de las pequeñas genialidades de Diego, La casa del enterrador. Atención. Esta sí es un poco Beatle. ¿Quién le obligó a salir de allí, dejar su antiguo hogar? La vieja casa allí la mira y le dice adiós. Sigue tú, ya sin mí me voy. Bueno, es un cruce entre Beatle, Tom Waits, tiene un poco de todo, tiene un poco de charanga. La casa del enterrador, la verdad es que Diego siempre tuvo un lado un poco más oscuro. Me encanta esta canción. Pero mirad los contrastes, ¿eh? Pasamos de La casa del enterrador a la canción más blanda del disco, Rosas en agua. Días que dejan su silencio, noches llenas de calor, oro en tus manos, temblor en la voz, nena, temblor en la voz. Estoy viendo aquí la música en el ordenador, los tiempos de las canciones. Esta canción dura 1:50, la anterior 1:40, la que viene después 1:20. Realmente eran canciones muy cortas. De hecho, voy a contar una anécdota sobre esta, porque esta canción al final fue single. Os he dicho que las reglas del juego iba a ser un single, pero al final, en vez de esa, hubo 2 singles que no estaban previstos, que fueron Rosa Gris y esta, Rosas en agua. De hecho, creo que este fue el último single del disco. Y entonces solo había una radio comercial en España, que eran los 40 principales, donde tuvimos 4 números 1 con este disco. Y cuando presentamos este single, nos dijeron, pero es que no dura ni 2 minutos. Y para sonar en la radio, mínimo tiene que sonar 2 minutos. Entonces tuvimos que cortar la intro, esa parte instrumental, y poner esta. La cortamos y la pegamos adelante y al final. Entonces la versión de la radio era 20 segundos más larga. Fue una exigencia de la radio. ¿Y qué me decís de esta rareza con la que acaba el primer disco? Esto es casi salsa, ¿eh? Y originalmente era una canción así rollo Woody Allen no. Buddy Holly. Pero mira, acabamos en esto. Un poco Tex-Mex, ¿no? Más que salsa. Y no sé de qué habla, la escribí yo, pero no sé de qué habla. No tengo ni idea. No sé, todavía no fumamos porros, pero esto tiene toda la pinta de ser una canción psicotrópica. Tras la cortina estoy. Bueno, hemos acabado con el disco 1 a las 5:30. Me estoy convirtiendo en un locutor profesional, ¿eh? Disco 2. Esto iba a